estamos ya de regreso con lo prometido, con esta super mesa de debate de historia en el marco de lo que es la Semana de Mayo, en el marco de lo que es el 25 de mayo, de entender cómo la Argentina se constituye como tal, bueno, con la historia. Es por eso que estamos en presencia y con nuestros invitados, con una mesaza, diría la chiqui, de profesionales y les presento en este caso a Ayelén Almarcha, estudiante avanzada de la carrera de Historia, a Hernán Carrizo, también estudiante avanzado de la carrera de Historia, y por otro lado a alguien ya conocido también de la casa, Luis Meglioli, periodista, escritor, especializado en historia. Bueno, ¿por qué no? Se ha ganado también historiador, también en parte profesional del protocolo, de la historia. Un hombre que ha estudiado y que conoce a la perfección también este tema. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo ¿Cómo muy lo lindo. trata el frío? Acá están bien, están Sí, tranquilos. acá Sí, estamos muy bien. bastante agradable. Bueno, si les parece, iniciemos un poquito este debate, esta mesa, esta charla que les propusimos tener el día de hoy. Y si querés, Ayelén, arranco con vos. Puntualmente, para saber qué pensás que fue el mayor aporte de la revolución de Mayo para la historia argentina. ¿Cuál fue el mayor aporte? Bueno, se podría decir que con la Revolución de Mayo empieza la historia argentina como tal. O sea, la historia argentina como la historia de un país independiente, ¿sí? O sea, en este proceso, a partir de 1810, nosotros ya podemos hablar de que empieza un recorrido con la autonomía como protagonista, pero es una autonomía que se va a ir logrando a lo largo de los años, ¿sí? Pero la Revolución de Mayo, a pesar de que tiene sus limitaciones, ¿sí? Que bueno, supongo que las vamos a ir debatiendo a lo largo de la mesa, fue el puntapié inicial de todo este proceso de independencia. ¿Para vos, Hernán? Sí, coincido con esta mirada de que, bueno, a partir del 25 de mayo, que es un hecho muy puntual en la constitución de nuestra historia, pero que se enmarca, obviamente, dentro de un proceso, como todo hecho, y de alguna forma nos otorgó cierta autonomía, cierta idea de emancipación, que de todas formas, sí, todavía no hablamos de independencia, o hay autores por ahí quizás más de la historiografía tradicional que hablan de esto de la máscara de Fernando VII, es decir, que esto de la constitución de la Junta en realidad quería la independencia, pero en realidad es algo que se fue gestando con el correr del tiempo, también con los acontecimientos que se fueron dando, tanto en la guerra por la independencia como también los sucesos que se fueron dando en las distintas ciudades, porque también un hecho importante es que para este momento no hablamos de provincias, sino en realidad de ciudades. Entonces sí, coincido con esta mirada de que, bueno, en realidad a partir de esta semana o de este proceso revolucionario empezamos ya a contar con cierta autonomía, que bueno, eso también va a derivar en otros conflictos, en crisis internas, pero bueno, sí, de alguna forma es lo que empieza a gestar, lo que culmina en 1816 con la independencia. Luis. Bueno, estoy de acuerdo con los próximos profesores de historia en lo que han dicho, y algún detalle importante, y es que en el momento que se produce la Revolución de Mayo, o sea, en 1810, España estaba debatiendo la invasión de Napoleón, ¿no es cierto? Había caído, digamos, por un tiempo, que fue así, después volvió Fernando VII, el rey, y fuera de España, incluso en España celebran el 2 de mayo, justamente es un feriado, celebran la recuperación, la vuelta de Fernando VII, ¿no es cierto? Para ellos fue muy importante, porque bueno, iba a cambiar mucho la vida, la historia de España si Napoleón se quedaba allí. Entonces, esas noticias terminan llegando a nuestro país, y hay quienes dicen, no, ya no es que le tenían cariño a Fernando VII, pero bueno, Fernando VII seguía siendo el rey aún después del 25 de mayo de 1810, ¿no es cierto? En San Juan, por ejemplo, cuando llega la noticia, hay muchas versiones, pero el 17 de junio todavía se lo viva Fernando VII, es increíble, a pesar de que se celebra eso, ¿eh? Ojo, cuando llega la noticia desde Mendoza, se trata en el Cabildo, unos días después, ¿no es cierto?, ya en junio, y
Sí, el 17 de junio llega, pero quiero decir, después se aprueba por mayoría la revolución en San Juan, a pesar de que desde Córdoba, de donde dependía San Juan, ¿no es cierto?, en Córdoba, como son los cordobeses, yo siempre digo que los cordobeses han nacido siendo rebeldes y oponiéndose a la cabeza. Cuando el fundador de Córdoba funda Córdoba, te lo digo en 2 palabras, lo funda sin la autorización del rey de España, después le cortan la cabeza a De Cabrera, se llama De Cabrera, Jerónimo de Cabrera, y resulta que después, bueno, es un gran hombre, homenajeado, quiero decir, por todos los cordobeses, porque lo quieren mucho. Bueno, Córdoba mandó, al mismo momento que llega la carta de la notificación de Buenos Aires, llega de Córdoba, de donde dependía, insisto, San Juan, diciendo, no aprueben lo que han aprobado en Buenos Aires. Pero se termina aprobando, ¿no? Termina aprobando y bueno, y va... Y eso marca el antes y el después, digamos. Claro. Fernández, ¿cómo se llamaba el diputado? Fernández Maradona, ¿no es cierto? Sí, el diputado que mandan de San Juan luego a formar parte de la representación de las provincias en la Junta Patria, ¿no? Bueno, como bien lo dijeron los chicos, fue el primer paso. Por eso San Martín, cuando prepara su semejante proyecto emancipador, no le cansaban el primer grito de libertad, necesitaba la independencia, porque si no, no. Por eso instruyó tanto a Laprida y a Fray Justo acá, y a Massa y a Godoy Cruz en Mendoza, más Pueyrredón creo que se llamaba el diputado de San Luis. Apenas se sienten ustedes, le tocaba un mes a cada provincia en Tucumán, apenas se sienten ustedes, pidan la independencia. Por lo tanto, fue un gran paso, como bien lo decías también vos, pero no el definitivo, ¿no es cierto? No, totalmente. O sea, pero digo, el mayor aporte de la Revolución de Mayo fue, digamos, tomar la iniciativa. Totalmente. ¿Coincidimos en eso? Sí, totalmente. Sí. Y bueno, como digo, sobre todo porque no sabían qué estaba pasando en España. Estaban dependiendo de España, pero España ahora ya no tenía rey. Entonces, por ahí venía, ¿no? Sí. Ayelen, y en tu caso, por ejemplo, ¿qué figura destacarías entre todas las que tuvieron intervención en esta Revolución de Mayo? Para vos, digamos, ¿cuál sería la más destacada de ese momento? Bueno, tenemos varias figuras para la época. A mí particularmente me gusta mucho el rol que cumplió tanto Belgrano como Mariano Moreno en su momento. Creo que eran los que quizás tenían como una visión más radical de lo que estaba pasando y apostaban a una independencia definitiva, ¿sí? En un momento en el que se toma la iniciativa de la revolución y en el que obviamente por cuestiones lógicas y coyunturales muchos de los integrantes de esta primera junta que se va a conformar todavía mantenían como cierta posición de tibieza, sí. Obviamente, por miedo a lo que podía llegar a pasar. Y también porque estaba esto de que, bueno, está bien, iniciamos la revolución, pero había como esto de, ¿y ahora qué? Claro. No sabemos muy bien qué hacer. Entonces, ante esos momentos de titubeos y de incertidumbre, yo creo que fueron tanto Mariano Moreno como Manuel Belgrano quienes pusieron de forma firme y sobre la mesa ideales verdaderamente revolucionarios, ¿sí? Que son los que después se iban a ir desenvolviendo en la práctica. Hernán, ¿qué figuras destacarías vos de la Revolución de Mayo? Bueno, yo coincido mucho con lo que ha dicho Ayelen, por ahí quizás desde lo que fue 1810 en adelante, por ahí quizás volviendo atrás en el tiempo, destacaría la figura de Saavedra, porque bueno, Saavedra en realidad también gana mucho prestigio con lo que fueron las invasiones inglesas en 1806, 1807, y también ahí comienza un proceso que se conoce como la militarización de la sociedad y que de alguna forma también llevó a que la sociedad acompañara todo este proceso que se iba gestando. También por ahí quizás para aportar a lo que decía Ayelen, esto del miedo que había, Saavedra pertenecía a un grupo más moderado con respecto a la revolución. Es más, después en la Junta de Gobierno se produce esta división entre morenistas y los saavedristas, que bueno, los morenistas más radicales, los saavedristas más moderados,
Pero sí me parece importante remarcar que lo que fue la Revolución de Mayo, el 25 de mayo, esto que fue un movimiento juntista, ya se había producido con anterioridad en el territorio no solamente latinoamericano, sino también en lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Y habían sido sofocados estos intentos de movimientos juntistas de forma muy violenta, como por ejemplo lo fue en La Paz. Entonces existía este miedo por los hechos recientes que se habían estado sucediendo ahí mismo en el territorio. Entonces sí, coincido con esta mirada de la radicalización quizás de las ideas en pos de la emancipación y la independencia, pero bueno, también tenemos como esta otra mirada, este otro grupo que en realidad trataba de actuar de forma más cauta, si se quiere, en pos de cómo se iban desenvolviendo los hechos. Y por ejemplo, ahí también puedo sumar, ya yéndome más adelante en el tiempo, Belgrano crea la Escarapela en febrero de 1812. Y desde crear la Escarapela, que es algo que aprueba el primer triunvirato, que se podría decir que estaba más cercano a esta idea moderada de Saavedra, cuando Belgrano pide la creación de la bandera, no es aceptada. Y esto también se debe a que no se quería como crear símbolos que después pudiesen llevar a una represalia mayor por España, en caso de que, bueno, en España se restauraran las cosas a como estaban antes de todo esto que fue la crisis que mencionaban acá recién, con respecto a las invasiones napoleónicas. Bien. Luis, en tu caso, ¿qué figura destacarías de la Revolución de Mayo? Bueno, me parece que Moreno es, si hubiera prevalecido, digamos, si hubieran prevalecido las ideas de Moreno, hubiera sido todo a lo mejor más rápido, más pensado. Todavía no sabemos por qué murió, cómo murió, ¿no es cierto?, en el mar, tan lejos de nuestro país. Pero nombraste a Saavedra, lógicamente, porque fue el presidente de la primera junta, y hay una relación, la historia, él mismo, antes de morir en 1829, Saavedra escribe, no le llamo memorias, pero escribe sus recuerdos y tiene un gran agradecimiento a San Juan. Lo cuento hoy no como una cosa separada del 25 de mayo, sino todo lo contrario. Como parece que en este país siempre ha sucedido más o menos lo mismo con los líos políticos y los enfrentamientos. Saavedra pasó a ser el gran jefe, ¿no es cierto?, presidente de la primera junta en 1810, y en agosto de 1812 se tuvo que ir de Buenos Aires porque si no le cortaban la cabeza. O lo metían preso y podían llegar a condenarlo a muerte. ¿Por qué? Porque había perdido una batalla que la voy a leer acá, la batalla de Huaqui o de Saguadero. Se la responsabilizaron a él, esa derrota, bueno, fuera, había que sacarlo del mapa. Y le dijeron, andate fuera de Buenos Aires. Bueno, terminó, hay dos versiones, una que primero llega a Mendoza y la otra que primero llega a Chile y después pasa a San Juan. Yo me quedo con esta última porque, bueno, San Juan estuvo, él cuando está en Chile se producen algunos enfrentamientos también allí, también estaban en la lucha por la independencia y dice, no voy a meter en estos líos, me voy. Y entró por Colanguil, ¿no es cierto? En Colanguil, hasta el día de hoy, la municipalidad lo trabaja eso, hay un recuerdo, ¿no es cierto? Hay una placa, hay unos restos de paredes, de adobe, de la casa de 2 habitaciones, la casa, bueno, una forma de decir la casa, ¿no? El rancho que hicieron a él, que pudo hacerse y que vivió. Y el problema era que no vivió mucho tiempo porque estaba con su esposa, 2 hijos y embarazada la esposa. Entonces, ¿cuál es lo bonito de alguna manera que tiene que ver con San Juan y con esto que estamos hablando del protagonista de la primera junta? Y es que un hijo de Cornelio Saavedra nace en San Juan y está inscrito en la Merced. Ah, mira. Sí. Se llama Cornelio. No fue, fíjate que tuvo varones los primeros, pero no le había puesto su nombre, para el tercero sí le puso. Bueno, nació en San Juan. Ese chico no llegó a estar un año porque, bueno, cuando se solucionaron las cosas en Buenos Aires, le permitieron volver a Cornelio Saavedra con su esposa. Pero acá él agradece a los sanjuaninos. Es increíble, ¿no?, que el presidente de la primera Junta Patria, Cornelio Saavedra, en sus últimos recuerdos, antes de morir, como dije, en 1829, agradece la calidez de los sanjuaninos por cómo lo trataron. Incluso porque José Ignacio de la Rosa era el gobernador al principio, después, no sé si San Martín fue después o antes de Ignacio de la Rosa. San Martín era gobernador intendente de Cuyo, ¿no es cierto? Pero la esposa era de armas tomar, la esposa de Cornelio Saavedra, porque le manda una carta a ella, a San Martín, le dice por favor que lo protejan a su marido, que le dejen venir a San Juan porque todavía estaba en Colanguil,
para estar con la familia, porque no puede ser que... Bueno, y San Martín lo autoriza. Entonces llega a San Juan, vuelve San Juan, digamos, a la capital. ¿Y dónde viven? Porque a mí me sale el periodista, por eso yo digo que no soy historiador, porque no soy, pero los periodistas siempre buscamos ese título. Conexión. Esa conexión. Entonces, ¿dónde vive? Y vive en la manzana de donde hoy está la Galería Estornel, ¿no es cierto? Da la sensación de que le dan una casita incluso frente a la plaza, que era la Plaza Mayor. Y así como, entre paréntesis, Benavides vivió por Santa Fe en la misma manzana, era la casa de él. Bueno, el asunto es que vive ahí él, pasa hambre, pero el gobernador le ayuda, Fernández Maradona también, que había sido diputado de San Juan, representante de San Juan ante la primera Junta Patria, la Junta Grande. Y bueno, es lindo eso saber hoy, en vísperas del 25 de mayo, que la máxima figura de esa primera Junta, bueno, estuvo en San Juan, los sanjuaninos lo trataron bien, eran 3.000 sanjuaninos, no había más. Y era una ciudad, por supuesto, una aldea, pero bueno, estaba esa plaza, la misma que tenemos hoy, nada más que era simplemente, como podemos decir, un espacio de tierra, donde para esa época incluso se hacían corridas de toro ahí en la plaza, pero bueno, llegó el día en que desde Buenos Aires le dijeron podés venirte tranquilo, y bueno, y se fue, que no fue tan así, porque también tuvo los primeros problemas, pero bueno, sobrevivió a todas estas amenazas y estos enfrentamientos que, como digo, parece que siempre han existido en nuestro país, ¿no? Hernán, arrancamos con vos ahora y en este caso, digo, de todas las fechas patrias que tiene nuestro país, ¿qué representa personalmente para vos el 25 de mayo? Bueno, el 25 de mayo me parece que, en realidad, un poco relacionándolo también con lo que fuimos diciendo al principio, es una fecha muy importante justamente por el proceso que empieza a partir del 25. Pero por ahí quizás sí me voy a posicionar desde una posición, valga la redundancia, crítica, en que el 25 de mayo en realidad es un hecho que tradicionalmente la historiografía lo ha marcado como el momento en donde nace la nacionalidad argentina. Y en realidad, hace 40 años a esta parte, el revisionismo de alguna forma lo que ha marcado es que en realidad no es así. No existía tal nacionalidad. La nacionalidad en realidad se empezó a gestar de forma posterior. Incluso el 25 de mayo es un suceso muy de Buenos Aires, es un suceso muy porteño, porque aparte, como marcaba Luis hace rato, la noticia al resto de las ciudades llega de forma muy posterior. E incluso si nosotros vemos el mapa del Virreinato del Río de la Plata, los focos contrarrevolucionarios eran muchísimos. O sea, teníamos la banda oriental, actual Uruguay, el Alto Perú, que es la actual Bolivia, Paraguay y Córdoba. Es decir, no había mucha adhesión, o hubo mucha adhesión, pero no fue de todos. No fue algo homogéneo que se produjo y todos estaban de acuerdo, sino que por el contrario, como todo suceso, es muy heterogéneo. Entonces sí me parece algo importante de remarcar. Nosotros tenemos un profesor que siempre comenta, y yo en realidad estoy de acuerdo, que es mucho más importante conmemorar el 9 de julio, pero bueno, nosotros tenemos esta idea, o comúnmente se tiene esta idea de que con el 25 de mayo se produce la independencia, y bueno, en realidad no es así. Claro. Pero eso no quita que en realidad sí marque el comienzo de un proceso que es importante para esta emancipación que se buscó. Pero bueno, sí me parece que quizás posicionándose desde un lugar crítico está bueno como marcar esa distinción. Aye, en tu caso, digo, de entre todas las fechas patrias, ¿qué representa el 25 de mayo para vos? Bueno, sí, claramente con Hernán se ve que tenemos como la misma formación, porque yo también estoy un poco de acuerdo en eso. Como sostenía un poco al principio, el 25 de mayo como fecha nacional y en todo lo que fue el proceso histórico que siguió después, es un acontecimiento bastante limitado. Fue una revolución estrictamente política, llevada a cabo por las élites de Buenos Aires, ¿sí? También podríamos catalogarla de revolución burguesa, porque no fue llevada, o sea, fue una revolución que se lleva a cabo en nombre del pueblo, pero ¿qué es pueblo para esta época, no? Porque dentro de lo que se podría llegar
a denominar pueblo, o lo que en aquella época los revolucionarios denominaron pueblo, no estaban incluidos varios sectores subalternos, ni siquiera las provincias, o sea, no hubo una consulta previa a las provincias, ¿sí? A pesar de que eran ideas que ya venían gestándose desde años anteriores. Entonces, en ese sentido, creo que el 25 de mayo como tal fue un acontecimiento bastante limitado, pero en la construcción de la memoria histórica que hemos hecho como país le hemos otorgado una relevancia súper importante que, o sea, está perfecto, ¿no? Es lo que todos necesitamos para conformar o desarrollar esa identidad nacional. La relevancia del 25 de mayo está en la construcción identitaria que le hemos otorgado nosotros como población a lo largo de los años. Bien. Luis, y en tu caso, entre todas las fechas patrias, ¿qué representa para vos el 25 de mayo? Bueno, primero da gusto escucharlo a Yelni y a Hernán. porque han hecho, es decir, no han estudiado evidentemente la historia como un versito, sino que lo han razonado. Es decir, me encanta como sí que habla bien de la carrera de historia. ¿Qué representa para vos esta fecha? Y representa ese primer paso importantísimo, ¿no? Es decir, el primer paso que nos permite decir, bueno, dejaremos de depender de España, aunque, ojo, en el pueblo llano no le inquietaba mucho dejar de depender de rey o de una monarquía como en este caso. Hubo, por supuesto, como en todas partes, de los cabezas pensantes, como en este caso, decir, bueno, no, pasa lo que pasa en España, hay que rebelarse y tenemos que dejar de depender. Vos sabés que el rey Fernando VII, cuando vuelve después a ser rey, recién 30 y pico años después reconoce la libertad, o la independencia argentina, mejor dicho, la de 1816. Pero, o sea que tardó porque se rebelaban. ¿Cómo puede ser que nos sigamos mandando allá, no? Pero es eso, el primer paso, el primer gran paso, ¿no es cierto? Que ¿por qué no fue uno solo el paso? Y bueno, no sé, ustedes, Yeleni y Bram podrán contestarlo a lo mejor, pero yo creo que fue un paso fundamental. Y bueno, hubo que esperar 6 años, que parece mucho, porque bueno, no se daban las circunstancias hasta que se dio y bueno, fuimos libres, ¿no? Ahí sí. ¿Y qué significa, digo, el concepto puntualmente de libertad a 214 años ya de la Revolución de Mayo? Bueno, justamente estamos viviendo ahora un proceso en el que se está poniendo sobre la mesa de nuevo este concepto de libertad. En su momento la libertad significó lo que... A ver, hubo una gran influencia, sobre todo ideológica, de revoluciones que ya habían pasado con características similares en esa época. Tenemos la independencia de Estados Unidos en 1776 y también lo que fue la Revolución Francesa de 1789, ¿sí? Ahí se habían gestado estos ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que fueron bajo los cuales también se llevó a cabo en parte esta revolución, ¿sí? Había un detrimento de las grandes monarquías en su momento. Bueno, en el caso de Hispanoamérica, la libertad implicaba liberarse justamente del rey, pero es algo que está como súper debatido, ¿sí? En su momento, y se ha revisado mucho a lo largo de la historiografía argentina, porque hay que ver libertad hasta qué punto, ¿sí? Y para quiénes. Cuando hablamos de libertad, o por lo menos de la libertad que se proclama a partir de la Revolución de Mayo, estamos hablando de una libertad más que nada política, ¿sí? Una autonomía de la cabeza monárquica, pero de ahí en más, hasta qué punto esta libertad significó como tal para sectores quizás más subalternos o más relegados, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, bueno, comunidades mestizas, como por ejemplo también los esclavos, que todavía habitaban el Río de la Plata. Entonces... Y que quedaron liberados en 1813, ¿no? Claro, claro. En realidad, en 1813 lo que se instaura es... libertad de vientre. La libertad de vientre, claro, sería a partir de 1830 en adelante, creo que era que se iba a
a dar esta libertad, pero recién queda instituida en la Constitución del 53, de 1853. Entonces, es una libertad que también, o sea, tiene sus limitaciones. Parcial. Es muy parcial, que se va a ir construyendo con el tiempo. Sí, esta revolución inicia como algo político y va a ser el acontecer del proceso histórico lo que la va a ir convirtiendo después en algo más social. Pero inicialmente es política y bueno, muy limitada. En San Juan hay una anécdota, por lo tanto también periodístico lo que te digo, contra el virrey Cisneros, ¿no es cierto? Evidentemente había sanjuanos que pensaban fuerte. Hay un cartel que dicen que, yo no sé si es una leyenda o es real, los historiadores lo citan. Damian Hudson, por ejemplo, entre otros. Y que dice un cartel que pusieron en una pared en San Juan que decía: gobernarás sobre un cuero de un animal, de vaca, ¿no es cierto? Un ternero, un cuero de un ternero, pusieron: gobernarás, Cisneros, cuando le salga lana a este cuero. O sea, nunca más, porque el cuero ya no iba a ser más lana, porque era de un animal muerto. Gobernarás, Cisneros, cuando le salga lana a este cuero. De manera que aquí ya había, no sé si mucho, pero había un cierto espíritu de rebeldía. Pero como dicen acá los próximos, digo yo, profesores de historia, licenciados, evidentemente fue el primer grito, pero a pesar de que en ese momento de 1810 no estaba Fernando VII allí, se cantaban loas a Fernando VII todavía, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué significa para vos este concepto de libertad a 214 años del 25 de mayo? Significa mucho, mucho, mucho. Porque la vida colonial que vivía el país no podía seguir permaneciendo así. Los sanjuaninos lo sufrimos mucho porque aquí los pobres productores, que ya había uva, ya se plantaban, ¿no es cierto?, vides, en San Juan estamos hablando, ¿no es cierto?, tenían que vender al precio que se le ocurría al españolito que venía del puerto a comprar acá, ¿no es cierto?, con carreta. Y cuando llevaban vino para allá, bueno, había que discutir mucho y encima se podía echar a perder en el camino por el tiempo, se podía vinagrar el vino. De manera que no fue en mayo de 1810, pero bueno, a partir de poquito más adelante, sobre todo con la presidencia de Sarmiento, ¿no es cierto? Cuando Sarmiento, primero Mitre, después del 53, como mencionaban acá, Ayelén y Irán, sobre todo Mitre, que empieza con los trenes, a llenar de ferrocarriles, de vías de tren en el país, pero después Sarmiento, ¿no es cierto?, que lo multiplicó, posibilitó que los sanjuaninos pudiesen llevar los productos allá. Pero mientras tanto, esa colonia, hasta el 25 de mayo de 1810, y un poquito después también, por supuesto, era un país sin futuro, pobres jóvenes, si hablamos de presente y de futuro en 1810. ¿Y qué significa el concepto de libertad? En 3 palabritas, Luis, para vos. Y el concepto de libertad significa avanzar sin obstáculos formales, digamos así, ¿no? Hernán, en tu caso, ¿qué significa el concepto de libertad? Bueno, ya a más de 200 años de la Revolución de Mayo. Sí, yo voy a tomar algunas cositas que fueron como mencionando, porque sí, en realidad cuando nosotros hablamos de esto de liberarnos del yugo español, en realidad estamos de alguna forma, o se puso en aquel entonces de alguna forma en manifiesto esta posibilidad de avanzar, y tomo lo que decía Yelena políticamente, pero también agregaría, como dice Luis, económicamente, porque también me parece importante remarcarlo. Nosotros ya en 1809 se había firmado un reglamento con Gran Bretaña en donde de alguna forma se liberaba el comercio, que es justamente lo que buscaban muchas ciudades, porque bueno, la situación económica no era buena en el territorio y se dependía mucho de lo que era el monopolio español. Y justamente como España estaba en una crisis, se habilita esta posibilidad, que bueno, recién Luis decía esto de que parece que en este país siempre se repiten las mismas cosas. Sí. También ahí comienza... Es cíclica porque... Sí. Qué buen dato ese, porque bueno, no sabía yo que se había firmado un acuerdo con Gran Bretaña a 2 años de la invasión inglesa, ¿no es cierto? Pero qué importante, ¿no? Bueno, que en realidad también muchos grupos políticos que se forman
que también son los que después participan en el proceso revolucionario de mayo de 1810, habían estado de acuerdo y a favor con las invasiones inglesas. O sea, no habían querido expulsarlos porque justamente permitía una posibilidad económica de crecer y comerciar. Pero bueno, esto que decía, también ahí empiezan estos problemas, porque habían muchas ciudades que veían con buenos ojos estas posibilidades de comerciar libremente, pero también ahí arranca este debate entre proteccionismo o libre mercado, libre comercio, en donde, bueno, también habían ciudades que, por ejemplo, el caso de la región de Cuyo, San Juan, Mendoza, que no podían competir contra los productos que habían en Europa, por ejemplo, y que llegaban a Buenos Aires. Porque, bueno... Por las dudas, te digo, por las dudas, esto es nada más que una opinión, perdón que traiga hoy, no tiene nada que ver esta libertad que estamos celebrando con la libertad de Milei. Es otra cosa, distinta. No digo que sea malo, no digo nada, simplemente que es otra cosa. Es diferente. Y bueno, como para agregar un dato de color a lo que decía Hernán, en el momento en el que se conforma la primera junta hay un relato que dice que en el puerto del Río de la Plata habían buques ingleses llenos de mercadería festejando y tirando bombas. Sí, por lo que estaba sucediendo en Buenos Aires, justamente como para que se vea un poco cuál era la dinámica o la intención por ahí. O sea, es verdad, como dice Hernán, este grupo de políticos, de ilustrados, de intelectuales que llegaban a cabo la revolución, en su mayoría tenían grandes tierras, tenían posesiones, tenían intereses económicos, y en su momento la potencia en boga para comerciar era Inglaterra, era Gran Bretaña. Claro. Y España lo estaba impidiendo, estaba trazando eso. Entonces la libertad también venía un poco acompañada de esos intereses. Bueno, perdón, el primer país que reconoce nuestra independencia es Gran Bretaña en 1825, si no me equivoco. Puedo estar fallando en el año, pero es Gran Bretaña. Chicos, como para cerrar y cortito, les pido, bueno, por cuestiones obviamente de tiempo de aire, ¿qué significa, Aye, y arranco con vos, ser colonia a 214 años de la Revolución de Mayo? Bueno, la verdad es que está para pensarse. Hay cuestiones, creo yo, que hasta el día de hoy todavía no hemos descolonizado. Yo creo que todavía hay procesos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la ideología o con el proceso, digamos, del cambio de mentalidades, que todavía nos está faltando quizás descolonizar un poco. En su momento, ser colonia obviamente que implicaba la dependencia absoluta hacia lo que decidía el rey de España, ¿sí? Porque en su momento, o sea, también estuvo esto en debate. Nosotros éramos posesión del rey, ¿sí? No de España como tal, sino del rey. Entonces, en su momento esto implicaba colonia, ser colonia, y bueno, obviamente también eso desde lo político, desde lo social implicó hablar la lengua, ¿sí? La lengua hispana, hablar, bueno, la imposición de la religión católica, ¿sí? La negación de quizás lo precolombino. O sea, el ser colonia implicó todo un proceso muy largo que bueno, que hoy en día hemos logrado de algunas cosas despegarnos y quizás de otras no tanto, ¿sí? Yo por ahí tengo esa postura. Todavía el proceso de descolonización, creo yo, sigue en proceso, valga la redundancia, sí, sigue en proceso, todavía estamos en proceso de descolonizar muchas cuestiones de base. Luis, en tu caso, cortito, te pido, ¿qué significa ser colonia a 214 años del 25 de mayo? Ser colonia pienso que significa no tener libertades prácticamente de ningún tipo, todo depende de allá. Imagínate, como decía recién, si los sanjuaninos no podían llevar nada, no podían vender por su cuenta, sino lo que decidía la colonia. De manera que significa eso. Yo que he vivido en España varios años, los españoles son conscientes de que, bueno, se les fue la mano en todos esos tiempos y ya sabemos con qué detalles, pero que respetan mucho a los pueblos sudamericanos, ¿no? En eso, al margen del circo que hay ahora entre el presidente de Argentina y el de España, ¿no? El presidente del gobierno español. Pero colonia significa no tener ningún futuro que puedas decidir vos, ¿no? Es decir, todo depende de lo que digan de por ahí afuera.
Hernán. Sí, coincido totalmente con ambas miradas. Yo creo que todavía estamos en vías de descolonizarnos. Me parece que esto de que mucha gente siempre mire como modelo Europa también es un poco un colonialismo en cuanto a las ideas, las mentalidades de las personas. Hay una autora, Puiggrós, que en realidad ella trabaja sobre temas de educación, pero ella sostiene... Adriana Puiggrós, sí. Pero ella sostiene... Es antisalventina total. Bueno, pero ella, por ejemplo, sostiene que siempre se ha pensado el sujeto americano a partir de una mirada totalmente europea y en realidad no se concibe porque somos distintos, muy interesante, sí. hemos transitado procesos distintos, claro. Entonces, bueno, siempre se ha pensado en el sujeto americano, latinoamericano como algo abstracto a construir y en realidad el sujeto latinoamericano es algo real, pero bueno, muchas veces por ver siempre como modelo Europa, todavía tenemos esta colonización, claro. Si se quiere, en ese sentido, y también seguramente habrá gente que podrá hablar sobre esto mucho mejor que yo, pero por ejemplo el tema de los pueblos originarios, eso. También el hecho de que no se los reconozca, claro, independientemente de quién esté gobernando, porque me ha tocado ir a Buenos Aires y ver las carpas de los pueblos que necesitan ser escuchados y no los escuchan, independientemente del gobierno que esté, entonces bueno, también acá en San Juan mismo con los huarpes, entonces sí, estamos en vías de... Me parece claro. Que es un proceso que aún no termina. Una manera de descolonizarse totalmente es precisamente que haya políticas de Estado en favor de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Y bueno, hubo intentos, pero no lo suficiente. Nunca se terminó de concretar. Sí. Quiero agradecerles enormemente el tiempo que se han tomado para venir a charlar de esto con nosotros aquí y bueno, de poder compartir todo este conocimiento que ustedes tienen y este análisis que pudieron hacer también con los bandancheros y los seguidores del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. He aprendido mucho. Luis, también. Que, bueno. Muchas gracias a los tres por haberse tomado el tiempo de estar acá. Nosotros hacemos una pausa muy cortita y ya volvemos.